Amigos podescuchas, bienvenidos una vez más al podcast Consejos Divinos. Vamos a abordar hoy, día 17 de diciembre, el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Vamos a ver qué encontramos aquí al respecto de Jesús. El capítulo comienza con la advertencia de Jesús de que los tropiezos son inevitables. Esto es muy importante porque hoy día muchos pastores en muchas iglesias predican y mucha gente enseña que el cristiano nunca tropieza, nunca hace nada mal, nunca peca. Y claro que es algo más prescriptivo, es decir, el cristiano no debe pecar, ya no debe practicar el pecado definitivamente. Sin embargo, pues lo que se enseña es que el cristiano nunca peca. Un cristiano de verdad, un cristiano espiritual, nunca de los nunca peca, nunca tropieza. Y esto genera una cultura de condenación, algo de lo que hablamos mucho en Consejos Divinos, en Restaura Ministerios con las iglesias. Hablamos de que la gente condena a otro porque tropezó, en vez de practicar una cultura de restauración, que es la que enseña el Evangelio, en cuanto a que el que tropieza, pues debe ser restaurado, no debe ser condenado. Claro que ya una práctica de pecado persistente, cínica, eso ya merita otro tipo de medidas. Lo que está pasando realmente es que todos aparentan una vida perfecta, una vida de perfección, una vida en la que nadie peca, y estos son precisamente apariencias. Y Jesús mismo está diciendo, los tropiezos son inevitables, y él dice, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo, ay de aquel quien hace tropezar a otros. Aquí lo interesante es que Jesús no condena al que tropieza, tampoco lo está exculpando, como diciendo no tiene ninguna responsabilidad. Y aquí hay algo muy interesante porque Jesús es Dios encarnado y ahora él mismo experimenta la debilidad, experimenta la tentación. Por supuesto que no cae, no tropieza, no peca, no cae en la tentación, pero la experimenta en tanto humano. Y en ese sentido él reconoce los tropiezos son inevitables. O sea, tenemos un Dios que entiende la naturaleza humana, no solo porque la creó, sino porque la vivió, la experimentó. Eso es muy interesante. Y Jesús no condena a aquel cristiano, vamos a decir, aquel creyente, aquella persona que tropieza, sino que responsabiliza y da una responsabilidad muy alta a aquella persona que hizo pecar al otro. Y podemos entender que es bueno reprender a otro por su pecado para llamarlo al arrepentimiento. Eso que Jesús está haciendo es muy chistoso porque esta cultura actual es que ha infiltrado en nuestras sociedades occidentales, se ha infiltrado en nuestras iglesias. Y esta cultura actual lo que dice es, no juzgues, no juzgues a nadie, no juzgues, ni Jesús juzgó. Pero Jesús sí juzgó, lo que no hizo fue condenar, porque Jesús entiende, bueno, porque obviamente encarna la inteligencia y la sabiduría. Jesús entiende la diferencia entre juzgar y condenar, y es necesario juzgar porque así puedes decirle al otro, oye, esto que estás haciendo está mal. Estás juzgando, simplemente estás diciendo, esto está mal. Por lo tanto, necesitas arrepentirte de esto. Necesitas abandonar esto. Te estás haciendo daño tú, estás haciendo daño a tu familia, estás haciendo daño a tu comunidad. De esta manera, con esta práctica de pecado. Entonces, juzgar es bueno y es necesario en nuestras comunidades. Sin embargo, condenar es lo que destruye al que peca. Eso es también algo que necesitamos considerar, que Jesús nos está ayudando a entender.
Entonces Jesús enfatiza la culpa, no del que llega a tropezar, que por supuesto que hay culpa, pero hay de culpas a culpas, y mientras vivamos en este cuerpo, no podemos practicar una vida libre totalmente de pecado. Por supuesto que podemos abandonar la práctica de pecados, podemos vivir una vida santa, una vida de integridad, por la fe que tenemos en Jesucristo, al imitar su ejemplo, pero los tropiezos son inevitables, nos dice Jesús, y Jesús da una lección extraordinaria acerca del arrepentimiento, pero también del perdón, pero también de juzgar. Y nos dice, es necesario juzgar al otro para que te reconcilies con él. Es necesario juzgar al otro para que lleven una buena relación. Obviamente hay maneras de decir las cosas. La verdad en amor siempre va a construir. La sola verdad va a destruir. El solo amor va a destruir. Pero la verdad en amor construye, une. Y entonces, cuando podemos juzgar usando la verdad con amor y con el objetivo no de destruir al otro, eso sería condenar, pero sí con el objetivo de que nuestra relación se fortalezca, se una más, con el objetivo de construir una mejor comunidad, con el objetivo de tener una familia más fuerte, con el objetivo de ayudar al otro a que Dios perfeccione su carácter. Entonces juzgar es bueno, juzgar construye. Y juzgamos para que el otro se arrepienta y podamos tener una convivencia. Y además eso implica, no, el juzgar también implica muchas veces perdonar, nos dice Jesús. Entonces al mismo tiempo estamos ejercitando el perdón, porque hoy es una época en la que reclamamos nuestros derechos. Es que este es mi derecho, es que este es mi derecho. Y tú estás pasando por encima de mis derechos, y lo que Jesús nos dice que debemos concentrarnos es en juzgar para unir, juzgar para mejorar, para construir, juzgar para perdonar. Y entonces podemos ejercitar la humildad y podemos construir comunidades sanas en las que nuestras relaciones son sanas, no porque nunca hay problemas, sino porque cuando los hay podemos dirimir las diferencias, podemos pedir perdón, podemos perdonar, porque hay un arrepentimiento, hay una disposición de las dos partes, porque podamos construir, podamos sanar, podamos unirnos, podamos restaurar y podamos seguir adelante. Nos enseña que hacer lo que nos toca hacer es ser inútiles. Yo me limito a hacer lo que tengo que hacer, mi responsabilidad como hombre, como esposo, como hijo, como padre, como ciudadano, que sí me toca hacer. Y entonces me lavo las manos para no hacer aquello que no me corresponde. Y entonces, como vimos en la parábola del buen samaritano, cuando vemos que alguien está haciendo mal, cuando vemos que alguien está sufriendo, pasamos de corrido y somos indiferentes ante el dolor ajeno. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo mi parte. Esa persona que está ahí sufriendo seguro hizo mal algo y por eso está sufriendo. Entonces, pues que pague las consecuencias de haber hecho lo que haya hecho o de no haber hecho lo que tenía que hacer. Yo sigo mi camino. Ser siervo inútil, un esclavo inútil, porque nos limitamos a hacer lo que es nuestra responsabilidad, lo que tenemos que hacer. Y Jesús nos reta a ir más allá, ¿te das cuenta? Nos reta a ser siervos útiles, que tomamos la iniciativa y que no decimos, eso no me toca. ¿Te ha pasado? ¿Te ha ocurrido que alguien dice, eso no me toca? Y entonces es como, oye, ¿qué te pasa? Esto es necesario en este momento. Eso no me toca. Ese no es mi problema. Tiene sentido si consideramos que se requiere creer en lo que Dios ha hecho por nosotros para entonces
ser capaces de actuar de la misma manera hacia otros. Es por ello que quien sirve a Dios no se puede jactar de cumplir con su responsabilidad, pues no ha hecho nada que tenga un mérito especial. Más adelante vemos que Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para dar gracias por ser limpiado. Muchos son los que reciben bendición tras bendición tras bendición de Dios, pero son muy pocos los que lo alaban por ello. Son muy pocos los que lo buscan reconociendo la suficiencia de Dios, que en ellos tienen todo independientemente de lo que tengan. Luego vemos aquí en Lucas 17 que Jesús explicó a sus discípulos que Él se iría, pero regresaría. Mientras tanto, el reino de Dios ya está entre los hombres. Y Jesús nos mostró cómo luce el reino de los cielos, cómo luce el reino de Dios en la tierra, porque Él lo modeló. ¿Y cómo luce? Luce con personas que buscan el bien mutuo, luce con personas que no son egoístas, que abandonan la práctica de sus pecados para evitar que la destrucción de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestras familias, de nuestras sociedades avance. Es una sociedad en la que la gente no está reclamando derechos, sino que se dan a otros para buscar este bien común, en la que hay una voluntad mutua para construir, para edificar. Y vemos que el reino de Dios es ver las necesidades de otros y actuar, atenderlas, amar al prójimo como a uno mismo. Vemos que así es Dios, y entonces nosotros entendemos que al ser hijos suyos, creados a su imagen y semejanza, nosotros también podemos imitar el ejemplo del Padre y el ejemplo que nos dio Jesucristo mismo para ser como Él. Son imágenes de cómo luce el reino de los cielos. Así que este es Jesús, esto es lo que enseñó y eso es lo que Él ha venido a hacer a esta tierra. Y la iglesia debería ser una comunidad sanadora en la que el reino de los cielos puede ser visible. Claro, los tropiezos son inevitables, pero como comunidad sanadora, ¿cómo vamos a afrontar esta realidad terrenal? Bueno, ¿qué te parece? Déjame aquí abajo tus comentarios, tus opiniones, interactúa con el video si te ha gustado y por supuesto, compártelo. Gracias por acompañarme hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto. Cristo el Señor.